Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto, soy Isabela y esta semana tengo el privilegio de compartirles una pequeña cápsula. Así que espero ya hayas orado, tengas listo tu cuaderno, tu Biblia y tu esfero, porque vamos a iniciar con esta cápsula. Y vamos a empezar algo distinto, porque vamos a empezar leyendo un pequeño cuento, donde el cuento se llama La lámpara encendida. Había una vez un joven llamado David que vivía en un pueblo donde todos admiraban a los servidores del templo. Algunos cantaban, otros oraban, otros danzaban, otros enseñaban y eran grandes servidores de ese templo. Y todos querían estar allí. El templo por fuera brillaba, pero por dentro había una habitación donde casi nadie entraba. Un día, el anciano que cuidaba el templo se acercó a David y le dijo: Hijo, si tú quieres servir en el templo, primero debes de encargarte de la lámpara en el lugar secreto. David, muy confundido, porque no era una tarea visible y algo que no parecía de tanta importancia, le preguntó muy curioso: ¿y eso de qué sirve? La lámpara solo se ve desde el cielo, le respondió el anciano, pero sin ella no hay fuego en el altar. Intrigado, David comenzó a ir cada mañana en la madrugada, desde muy temprano, a encender aquella lámpara. Él estaba solo en esa habitación donde nadie lo veía, donde nadie lo aplaudía, donde ningún reflector lo alumbraba. Muchas veces se cansaba y otras lloraba. Lloraba de la frustración, preguntándose por qué Dios lo había llamado a algo tan oculto. Pero día tras día, algo empezó a cambiar dentro de David. Su corazón se volvió cada vez más tierno y se volvió cada vez más atento a la voz de Dios. Lo que al principio parecía y era un deber, se convirtió poco a poco en un deleite para David. Él no solamente encendía una lámpara en la madrugada, sino que encendía su alma. Pero pasaron los meses, pasaron muchos meses, y un día, durante una reunión en el templo, el líder de danza se enfermó. David estaba allí, observando curioso, y el anciano lo miró y le dijo: Tú has estado encendiendo la lámpara, y hoy el fuego está sobre ti. Sube al altar. David subió muy emocionado, y al comenzar a danzar, el ambiente se llenó de una presencia tan profunda que las personas que estaban alrededor empezaron a caer de rodillas. Nadie entendía lo que pasaba, pero el anciano sí lo sabía. El fuego que cultivó David en el secreto ahora ardía en lo público. Dios no busca servidores que brillen en el escenario, sino un corazón que arda en el secreto por Él. Donde nadie ve esa oración, esas lágrimas secretas, Dios sí las ve. Y lo único que se enciende en lo oculto, Dios lo utilizará en lo visible. Qué bonito es ver cómo nosotros, como servidores, como hijos, anhelamos la presencia del Espíritu Santo. Hay veces se nos olvida porque no estamos haciendo algo importante en la iglesia o algo grande. Y se nos olvida que lo que estamos cultivando tiene que ser en el secreto con el Señor. Ahora sí, entrando en materia, mi cápsula la titulé: Antes de servir, aprende a estar a solas con Él. Mateo 6:6 nos dice: Mas tú cuando ores, entras en tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en el secreto, y tu Padre que solo ve en lo secreto, te lo recompensará en lo público. A veces no entendemos por qué estamos aquí. No entendemos por qué Dios nos tiene en este momento, en esta posición. Y es porque a veces se nos olvida
que para poder crecer espiritualmente, personalmente, tenemos que forjar una relación continua con el Señor. El mundo de hoy nos enseña a mostrar nuestros talentos, a mostrar nuestros dones ante las personas, ante un público. Y a estar siempre ante el ojo público, a ser visibles ante las personas. Pero Jesús nos enseña algo que es completamente distinto a lo que el mundo nos enseña hoy. La vida espiritual no comienza en lo público, sino comienza desde lo más íntimo. Cuando tú estás en un cuarto, que no tiene que ser solo un lugar secreto, sino un lugar seguro, donde empiezas a forjar diariamente tu relación con el Espíritu Santo, ahí es cuando comprendes que no es necesario estar en un escenario, sino en el público, donde el único que te ve es papá. Antes de que alguien nos vea servir, o predicar, o danzar, o cantar, o tomar un instrumento, incluso liderar, Dios quiere que nosotros entremos al cuarto a solas con Él, cerremos la puerta y estemos en la presencia del Espíritu Santo. Ese lugar que parece invisible, donde nadie nos ve, ese lugar donde solamente Dios y tú saben lo que pasa. Sabe cuántas veces has derramado una lágrima, sabe cuántas veces has orado hasta el cansancio. Ojo, una oración no siempre es de palabras. Dios toma tu corazón dispuesto a que se lo entregues a Él. Esa oración genuina, oración de danza, oración de alabanza, oración silenciosa. Es en ese lugar donde nosotros como servidores tenemos que habitar constantemente. Porque sí, Dios no está en esas 4 paredes o en las 4 paredes de la iglesia, pero es donde nosotros forjamos una verdadera y genuina relación con el Padre. Porque el estar con el Espíritu Santo en el secreto es indispensable antes de servir. Porque en el secreto se revela quiénes somos de verdad, el propósito por el cual estamos aquí en la tierra y nuestra identidad. En el secreto es donde forjamos nuestro carácter, nuestra paciencia, nuestro orgullo, o es en ese momento tan íntimo donde Jesús, como dice su palabra, el buen alfarero, nos empieza a moldear. No es necesario estar al frente de un altar. No es necesario estar arrodillado donde todas las personas nos vean para que Dios pueda orar. Primeramente Dios te llama a lo secreto para que meditemos en la presencia de Él. Cuando estamos solos con Dios, ahí no podemos aparentar. Ahí no podemos esperar aplausos. Ahí no podemos esperar luces y un escenario lleno de personas que te aplaudan por tu buen servicio. Ahí no hay público, ahí solamente hay un corazón desnudo delante de nuestro Señor. Allí es donde Él nos transforma, nos limpia y nos habla. Porque el poder en público nace en la comunión privada. Si queremos hacer descender la presencia del Espíritu Santo, independientemente en lo que estemos sirviendo, primero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Muchos quieren ser usados en lo visible, pero sin antes haber cultivado una vida en comunión con el Señor. Pero Jesús dijo: tu Padre que ve en lo secreto te lo recompensará en lo público. El altar público solamente tiene una autoridad si fuiste respaldado por el altar secreto, por el altar personal. Y ahí es muy importante cuando
¿Queremos que la presencia del Espíritu Santo se mantenga en un lugar o transmitir la presencia del Espíritu Santo? Pero a veces no nos detenemos a pensar, el día de hoy sí he orado, sí le he sacado de mi tiempo al Señor, cuando Él debería de tener nuestro primer lugar. Cabe aclarar de que el lugar secreto no tiene que ser específicamente un lugar, sino es ese momento del día donde le dispones completamente tu vida, tu corazón, tu mente y tu alma al Señor. Porque el servicio sin intimidad se convierte en una rutina vacía. A mí, en lo personal, me da mucho temor de que sirva y que la presencia del Espíritu Santo no esté sobre mí. Cada vez que nosotros, como hijos del Señor, independientemente si sirves en un ministerio o no, tenemos que cultivar una hermosa relación con el Señor. Porque si cultivamos algo vacío, no vamos a tener cosechas. Cuando servimos, adoramos o hablamos del Señor sin haber estado con el Señor, nos cansamos, nos empezamos a comparar, nos empezamos a desanimar. Pero cuando servimos desde la intimidad, hay un fuego, hay una pasión y una dirección. Un ejemplo muy importante que quisiera resaltar es el ejemplo de Jesús. Jesús oraba en el secreto antes de predicar en lo público. Él se apartaba de las multitudes para estar a solas con su Padre, para hablar con el Señor. Y cuando Él salía, los enfermos eran sanados, los demonios eran liberados y los corazones eran tocados. Milagros pasaban. Pero para que eso hubiera pasado, Él tenía que haber tenido una relación, una intimidad con el Señor. A Él no le importaba ser visto. Él sabía por lo cual él estaba aquí en la tierra. Para sanar enfermos, porque era el Hijo de Dios. Pero aún así, siendo el Hijo de Dios, sabiendo que tenía mucha autoridad, decidió seguir teniendo una relación íntima con el Padre. Una relación donde cada vez que Él quería predicar, cada vez que Él quería que lo vieran, Él quería que a través de Él vieran a Dios. Por eso cada vez Él cultivaba una relación con su papá. Y Dios le permitió dar milagros aquí en la tierra. Si Jesús, siendo Hijo de Dios, priorizaba la intimidad, ¿cuánto nosotros más debemos de hacerlo? Nosotros también somos hijos del Señor. Pero a veces nosotros, en nuestra humanidad, erramos y dejamos la intimidad, el tiempo con el Señor para después. Lo hago mañana, lo hago más tarde, me levanto más tarde porque puedo dormir un poquito más, no me levanto a la madrugada porque me da frío. Ese tipo de situaciones a veces nos hacen alejarnos inconscientemente de la presencia y de la intimidad de Dios. Antes de aprender a hablar en el público, aprende a escuchar la voz de Dios en el secreto. Antes de preparar una coreografía, antes de preparar una alabanza, antes de preparar un servicio, aprende a preparar primeramente tu corazón con el del Señor. Antes de tomar un micrófono, toma tu tiempo con el Señor. Porque si no sabes estar primeramente con Dios, no sabrás representarlo bien ante las personas. Y recuerda, lo que hoy haces en lo oculto, con Dios sostiene lo que Él hará contigo en lo visible. El Señor en este momento nos quiere hablar a nosotros como sus hijos. Nos está invitando de que busquemos cada día la presencia de Dios.
y no 30 minutos, no 40 minutos. El Señor se merece más que eso. Si el Señor te levanta una madrugada donde tú ya no puedes dormir, por más de que te voltees, no te halles, el Señor te está llamando, respóndele a su llamado. El Señor dice en Apocalipsis 3:20, heme aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Dios nos dio completa libertad de elegir en qué momento buscarlo o no buscarlo. Él está pacientemente golpeando a la puerta de tu corazón, esperando de que tú decidas abrir y permitir que Él entre. Cada vez que nos llenamos del Espíritu Santo, el enemigo tiene menos espacio para entrar. En este momento, el Señor te dice, te estoy esperando. ¿En aquel lugar secreto? Hace mucho tiempo leí un cuento que decía que había un joven que él todas las veces iba al jardín del rey. Pero mientras iba creciendo, iba dejando de entrar a ese jardín. Porque no tenía tiempo, porque no tenía ganas, porque el tiempo no le daba, a veces ni siquiera en casa estaba. Y poco a poco él creciendo se empezó a sentir cada vez más vacío, más triste, más deprimido, hasta más enojado. Un día, cuando ya era muy joven, él se acordó de ese jardín. Y él, a pesar de que la puerta estaba cubierta de maleza, a pesar de que la puerta estuviera cubierta de muchas hojas secas, él decidió quitarlas y abrir. Para la sorpresa de él, el jardín seguía allí y el Señor junto a un árbol esperándolo. Así es el Señor con nosotros. Espera pacientemente que nosotros lo busquemos. La intimidad es muy importante, no solo para los servidores, sino nosotros como hijos de Dios, buscarlo constantemente. Buscar que la presencia del Señor no sea un deber, sino una necesidad. Cada vez que te levantes, poner el día en las manos del Señor y al finalizar, poner la noche que inicia. La intimidad con Dios no solamente se trata de una oración, se trata de una entrega, y no una entrega a medias, una entrega total, donde el Señor vea ese corazón herido, ese corazón maltratado, y Él pueda moldearlo poco a poco, para que ese corazón agrietado no tenga más grietas y se pueda llenar del Espíritu Santo, saciarlo. Eso es lo que el Señor nos quiere hablar el día de hoy. Nos está llamando a una intimidad continua y genuina con Él. Gracias por ver hasta aquí. Vamos a orar y a terminar. Señor Espíritu Santo, en este momento, Señor Padre Celestial, estamos aquí, Señor, reunidos, Padre Celestial, a través de, un video, Señor Padre Celestial. Aquí, Padre Celestial, pidiéndote, Señor Padre Celestial, que seas tú descendiendo de los cielos, Señor Jesús, llenando nuestra vida, Padre Celestial. Estamos aquí, Padre Santo, en el lugar secreto donde nos has llamado, Señor, dispuestos, Señor Jesús, a entregar nuestra vida a ti, Señor. Dispuestos, Señor Jesucristo, a que seas tú, Padre Celestial, llenando y restaurando nuestras vidas, Señor, para que cada vez, Señor Jesús, que crezcamos, que te oigamos, Señor Padre Celestial, aquí en lo secreto, en lo público, podamos ser un ejemplo para otros, podamos transmitir, Señor Padre Celestial, tu presencia a través de nuestro testimonio, Señor.
que a la hora, Señor Padre Celestial, de entrar a un lugar, Señor, se sienta una atmósfera, Señor, de tu presencia, de tu amor, Señor, de tu gracia, Señor, en ese lugar, Señor. Porque lo que hemos cultivado en lo secreto, lo que hemos cultivado en la intimidad contigo, Señor, no ha sido cosa pequeña, Señor, no ha sido cosa vana, Señor, sino que te hemos buscado de día y de noche, Señor, adorarte a ti, exaltarte a ti, Señor. En oración, Señor, te pedimos, Señor Padre Celestial, que nos guardes, te pedimos que nos limpies, Señor. Y si en aquel lugar secreto tú nos tienes que, Padre Celestial, enseñar, Señor, a vivir contigo, si nos tienes que corregir en nuestro camino, Señor, te damos completa libertad para hacerlo, Padre. Que seamos llenos de tu Espíritu y podamos dar ejemplo, Señor. Que tú nos utilices a través de nosotros, Señora. Utilízanos a través, Padre Celestial, de nuestro hablar, de nuestro servicio, Señor, de nuestros movimientos en la danza, de nuestro canto en la alabanza, Señor, en nuestro servicio, Padre Santo. Que sin importar dónde estemos, sin importar si estamos en la iglesia, sin importar si estamos en la universidad, en el colegio, en el trabajo, Señor, podamos transmitir tu presencia, Señor. Derrama de tu gloria sobre nosotros. Derrama de tu presencia, Señor. En este momento la intimidad contigo, Señor, nuestra relación contigo, Señor, va a ser restaurada, va a ser modificada, Señor. Haznos crecer, Padre Celestial. Haznos entender que no necesitamos de aplausos, de un escenario, Señor, para que tú, Padre Celestial, nos utilices. Utilízanos en la intimidad y perdónanos si no te hemos buscado como te lo mereces. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Amén y amén. Gracias por ver esta pequeña cápsula. Espero Dios pueda restaurar tu vida y nos vemos en una próxima.